Hay una palabra en la Biblia que a veces mencionamos y merece que se estudie un poquito más. Es la palabra gracia. A veces hablamos de la gracia de Dios. Se menciona mucho la gracia de Dios, pero a veces desconocemos cuál es su significado. La palabra gracia aparece 136 veces en el Nuevo Testamento y se pronuncia caris, así como suena con K, acento en la A, caris, aunque se escribe charis con J al principio. Y significa esto favor inmerecido, es decir, cuando se le da a la persona o al ser humano lo que no se merece. Es como el obrero que no trabaja, de repente por alguna circunstancia y va a su trabajo no porque estuviera enfermo y le pagan. Y dice, bueno, pero si no trabajé, bueno, entonces a eso se le llamaría gracia. Es por gracia. No lo mereces, pero te lo doy. Dios nos dio la salvación sin merecerlo. No lo merecíamos. Merecíamos el juicio. Merecíamos el castigo. Merecíamos la condenación. Porque la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y añade que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo es que alcanzamos la salvación? Por gracia. El caris de Dios, la gracia de Dios, el favor inmerecido. No nos dio lo que merecíamos, que repito, era la condenación eterna, sino Él nos da la salvación. Repito, sin merecerlo. En Romanos capítulo 3, versículo 24, tengo algunos versículos aquí para leer. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No voy a explicar lo que significa redención, eso lo haré en otro momento, pero quiero que veamos que la Biblia afirma que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es ser justificados? Es delante de Dios ser declarados justos. Entonces, gratuitamente, no cuesta, no hay que pagar. En 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 1, dice el apóstol Pablo, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Era un llamado fuertísimo. No reciban en vano la gracia de Dios. Habían recibido la gracia, pero Pablo decía, ojalá que no la hayan recibido o que no la reciban en vano. No significa que se fueran a perder, ni mucho menos, pero significa que en base a esa gracia recibida, que estén conscientes que fueron salvados por gracia, por la pura misericordia de Dios, entonces que así se conduzcan, que así vivan y que así les sirvan. Otra parte de la escritura aquí, solamente en 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. También a las iglesias en Macedonia y a los gentiles les fue dada la gracia. Es lo que Pablo está testificando, que a las iglesias en Macedonia se les ha dado la gracia también. Pero era una gracia y ellos actuaban conforme a esa gracia, porque había una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén y los hermanos de Macedonia habían juntado una suma importante para los hermanos pobres de Jerusalén en aquellos tiempos, muy importante, una suma importante de dinero. Y dice que ellos dieron más de lo que podían dar, porque ellos estaban conscientes de que si Dios a ellos les había dado la gracia
o la salvación por gracia, ellos por esa misma gracia fueron movidos a ayudar a los necesitados. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice la Biblia: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces pues por demás murió Cristo. ¿Qué dice aquí sobre la gracia? 136 veces está escrito y siempre habla de lo mismo, es la misma palabra, caris. Entonces estoy leyendo muy poquito, nada más. Quiero señalar aquí lo que Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, hablando de la ley, porque si habían vuelto a la ley, algunos de los que habían recibido la gracia se estaban volviendo a la ley a causa o por culpa de algunos apóstoles que obviamente eran fraudulentos, eran falsos. Entonces, él dice: mira, en realidad a mí la ley me mató. O sea, la ley mata, pero la gracia de Dios da vida. Por eso dice: no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese uno justo o la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es por la muerte de Cristo por la cual somos receptores de la gracia de Dios. O sea, repito, es favor inmerecido. Dios nos da lo que no merecíamos. En Efesios capítulo 2 y el versículo número 5 dice la Biblia, fíjense nada más qué declaraciones tan enormes, tan bonitas. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense nada más, estando muertos, ¿en qué? ¿En qué? En pecados. Estando muertos en pecados, aún así, Él nos dio vida. Dice, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¡Qué maravilloso! Por gracia sois salvos. Nadie de nosotros hizo nada. El único requisito que nosotros tenemos para ser salvos es, curiosamente se lo voy a decir, ser pecadores. Es el requisito. El que quiere ser salvo es, ¿por qué? Porque es pecador. Entonces viene el cáliz de Dios, la gracia de Dios, gratis, gratuitamente, no se paga, no se cobra por ser salvo. Dios nos da por gracia la salvación. Y quiero leer por último en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, habla de Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El que ha recibido la gracia de Cristo, el que es salvo por Cristo, se acerca confiadamente, no tiene dudas. No está pensando, ¿seré salvo, no seré salvo? Y si me muero, ¿a dónde voy a dar? Cada quien sabe la vida en privado, la vida secreta, o sus pecados ocultos, si es que los hay. Cada quien lo sabe. Sí, pero el que está confiado en Cristo Jesús, el que sabe que ha sido receptor de la gracia, que ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús para su vida eterna, entonces esto viene de Dios. Por gracia, es por gracia, no por merecimiento alguno, no por obras, dice la Biblia también, para que nadie se gloríe. No es por obras. Si alguien se llega a salvar, es por gracia, es un favor inmerecido. Y esto viene total y absolutamente de parte de Dios. Así que aprendamos esta palabra tan hermosa y sepamos la responsabilidad que tenemos cuando ya hemos alcanzado su gracia, perseverar en la gracia y podemos acercarnos
confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo es esto? Cuando vas en oración delante del Señor. Que Dios les bendiga.